automáticamente empezando a fomentar una cría irresponsable. O sea, nos interesa más lo que se gana con esos cachorros que lo que es la cría selectiva. El criador real, el criador selectivo, es aquel que, aparte de llevar unos mínimos conocimientos y llevar una mínima experiencia profesional en ese campo, sabe arroparse de gente especializada, en este caso los veterinarios, que también para eso están ahí, para informarte, para apoyarte, para darte consejos, y que muchas veces los propios errores que cometemos, aún así los criadores responsables, no son ni más ni menos que por el ego de muchas veces no solicitar opinión o consejo al veterinario, que entre otras cosas no solamente está para curar los animales, sino también está para darte información y para darte su opinión. Quiero decir que todas las profesiones que estamos relacionadas con el bienestar de los animales, o ideal é que nos respaldemos, e cada un ten o seu papel. Quero decir que un educador de cans, un adiestrador, un criador, non sei, as persoas que se dedican tamén a comercializar cousas, non sei, as persoas que están nas tendas especializadas, cada un temos un rol, que temos uns coñecementos nos que temos unha mellor posición que os demais, o ideal é sumar. Que cuestións básicas hai que ter en conta, Conrado, desde o punto de vista profesional, para facer unha boa cría? A ver, hai aquí conceptos que me pasa, Guillermo, que eu non sei moi ben o que son, pero tío, podes explicar que é un núcleo de cría ben organizado, por exemplo. Pues mira, eso es uno de los puntos y pilares fundamentales en el momento en que te decides a dar ese paso, a ser criador profesional y a ser un criador verdadero, no una persona que tiene varios animales hacinados y que lo único que le interesa es sacar cuantas más crías mejor. El núcleo zoológico, cosa que aquí de momento es bastante desconocida, o por lo menos hasta el momento era bastante desconocida. Yo lo sufrí directamente en mis propias carnes. Hasta hace bien poco no era una cosa que realmente se supiera ni por dónde cogerlo, ni por dónde solicitarlo, ni tampoco había una normativa ni una ley que realmente fuera firme a la hora de exigirle a los criadores verdaderos a solicitar ese permiso. El núcleo zoológico es un documento por el cual se solicita a la Xunta de Galicia, en este caso. La Xunta de Galicia te hace cumplir unos ciertos requisitos, como son unas normas básicas de higiene, adecuación de las instalaciones y demás. Y evidentemente te hacen pasar una serie de inspecciones, y en el momento en que te lo han concedido, tu obligación también es darle paso las veces que haga falta a estos inspectores, que vendrán asiduamente o en algunos casos más espaciadamente, a comprobar que esas instalaciones siguen cumpliendo a lo largo del tiempo con lo que se solicitó. Digamos que hay una certificación de esa cría, efectivamente, ¿no? Una certificación, por lo que tú como criador te sientas respaldado a la hora de decir, vamos a ver, yo soy criador, pero aparte estoy respaldado, por ejemplo, en este caso por el organismo, por la Xunta de Galicia, conforme estoy cumpliendo con las medidas higiénicas y sanitarias correspondientes. Pues mira, te exigen, entre otras cosas, que los animales tengan un cierto espacio para poder moverse, que no estén hacinados. Te exigen una limpieza y una profilaxis brutal en muchos casos, porque realmente a la hora de la verdad quizás con algo menos valdría, pero bueno, está bien, porque a echar para abajo, por desgracia, muchas veces ya estamos nosotros. Está bien que se sigan exigiendo esas normas, ¿no? Y después, sobre todo, es el hecho de que cada X tiempo, cuando tú menos lo esperes, te va a aparecer un inspector diciéndote, buenos días, soy inspector de la Xunta, vengo a revisar sus instalaciones, con lo cual es una manera de que esos animales realmente el que cría y que solicita ese permiso, realmente está haciendo lo que debe. Sí. ¿Y cuáles son los animales habituales, los perros que más se crían, digamos? Los mejores también. En cuanto a razas, ¿te refieres? Sí, sí. Pues mira, en cuanto a razas aquí te puedes encontrar de todo. Pastores alemanes, bulldog inglés, bulldog francés, pincher,
Schnauzer. ¿Qué pasa? Que por desgracia vivimos en una sociedad en la que, ahí quería también llegar un poco, ¿no? Que cuando hablamos de los criadores, muchas veces nos engloban a todos los criadores por igual. O sea, hay dos clases de criadores. El criador, lo que estamos hablando hoy, profesional, el criador responsable, el criador que realmente busca una meta en una determinada raza, y aquel criador, entre comillas, sin menospreciar nunca a nadie, evidentemente, es mi opinión más sincera, que hace de esto su modo de vida. La que es responsable no es un modo de vida. El que quiere hacer cría para ganarse la vida, que se olvide. O sea, nunca, jamás en la vida llegará a ser un criador responsable. Será un... No quiero aplicar el apelativo, pero sí, dejemos lo que da como un negociante, ligeramente un mercader. Hay mucho intrusismo en este sector. Bastante. Y gracias a Dios, a día de hoy, la Xunta está empezando a meter mucha mano, se están empezando a controlar mucho a todos aquellos que dicen ser criadores, y de hecho ha bajado la cría, ha bajado un montón. O sea, se puede ver en anuncios mismos de prensa, de internet y todo lo demás, que ha bajado muchísimo la cría. ¿Por qué? Porque ya no es un tema que realmente compense. ¿Por qué? Porque la Xunta está metiendo mucha mano, los medios sociales también están empezando a meter mano, y gracias a Dios cada día el futuro cliente, la persona que te viene a ti a comprar un animal de compañía, realmente ya sabe lo que viene y realmente ya te exige cada día más. O sea, ya no es lo de antes de decir, bueno, es que me voy a comprar un perrito, un Yorkshire, un ejemplo, un Yorkshire en miniatura. La persona que iba allí no tenía ni idea. El criador, entre comillas, tampoco le daba unas explicaciones ni le decía, mira, vamos a ver, ¿para qué lo quieres? ¿Qué futuro le vas a dar a este animal? ¿Qué intenciones tienes? Bueno, pues yo te aconsejo de la camada este o te aconsejo este otro. ¿Por qué? Porque este va bien para esto o bien para exposiciones. De aquella no, de aquello lo que valía, lo que interesaba era hacer negocio, hacer caja, como vulgarmente se dice. Entonces ahí está la diferencia entre un criador responsable y un criador... Guillermo? Sí, o que quería comentar é que na normativa de benestar animal que está en vigor desde principios de ano, unha das cousas que se indica que para poder vender animais hai que publicitar sempre no anuncio, no medio que sexa, o número de registro que se ten para poderlo facer, que un registro que se chama Reganuz. É unha cousa que se vai... Bueno, creo que na práctica ainda non está totalmente implantada, pero que en pouco tempo vai ser así. E do que se trata é de garantizar desde os poderes públicos que crea animales se fai pois con garantías sanitarias e respetando as condicións necesarias para que o benestar dos animales sexa satisfactorio. O asunto do pedigrí, Conrado. Que é iso do pedigrí? Vamos a ver, me quedó un pequeño ápice, si me lo permites. Yo a día de hoy, gracias a Dios, y después de mucho batallar, he conseguido, creo que soy uno de los pocos que he conseguido tener, gracias a Dios hoy en día, el núcleo zoológico en donde resido. Estoy satisfecho, para mí es un largo camino, pero me alegro porque es algo muy importante a la hora de ser criador. En cuanto me hablabas del tema del pedigrí, bueno, pues mira, el pedigrí es como un árbol genealógico, realmente es un árbol genealógico del animal, en el cual es un documento que te confirma que ese animal al mínimo tiene 3 generaciones de raza pura. Eso es lo que lo diferencia, que en otras ocasiones hemos hablado, pues, de los perros con pedigrí o sin pedigrí. Ninguno de ellos merece descalificación, al contrario, un animal de compañía vale perfectamente, tenga pedigrí o no tenga pedigrí, pero en este caso nos vamos a centrar justamente en eso, en por qué a veces hay gente que gasta un dinero en un perro porque dice que tiene pedigrí. Bueno, pues es que ese perro lo que le está justificando es que tiene una genealogía al menos de tres generaciones totalmente puros. Esos perros realmente estamos hablando que son para gente que realmente se vaya a decidir a criar o se vaya a decidir a exponer. ¿Por qué? Porque son unos perros que por sus características y por su selección sabemos que es casi imposible o muy difícil de que puedan tener problemas genéticos, taras, etcétera, etcétera. Me da la sensación, Conrado, que más que buscar un perro con pedigrí puro de 3 generaciones, hay que buscar un perro agitado, ¿no? Es ese que realmente nos convenga, ¿no? Efectivamente, pero desde luego primordialmente tiene que tener su pedigrí.
Si el perro no tiene pedigrí, evidentemente ya estás incurriendo en un problema, que es que posiblemente vas a tener problemas de taras, de abuelos, primos, hermanos, etcétera. Que no vas a conocer su conducta, no vas a poder predecirla, ¿no? Y a la hora de criar es muy importante, porque por medio de los pedigrís tú puedes elegir la línea de sangre que mejor se allegue. Lo que no vale es decir, bueno, es que tengo 2 perros con pedigrí, pero son hermanos, o son padre e hija, o son padre y madre, y los vamos a cruzar. Eso es lo que no se puede hacer. Hay mucha gente que por investigar, como dicen ellos, o por hacer experimentos, muchas veces cometen el error de tener unos grandes ejemplares, pero que tampoco se paran a decir, es que estoy cometiendo un error, o sea, estoy mezclando una línea muy fuerte de sangre con lo que me pueden empezar a aparecer taras o defectos genéticos. Por lo que vemos, es un tema muy complejo el de la cría, que no vale para cualquiera, que hay que tener en cuenta muchas cosas y certificaciones para que sea realmente serio. Claro, facelo ben, e creo, por exemplo, nos criadores como Conrado, que a súa ilusión está en criar, que é o que decimos, non en tanto... Mais algo do negocio, non? Mira, eles teñen unha camada, e non a teñen vendida, e teñen uns cachorros excepcionales, porque o interés del non é vendela, é criala. Xa, moi entón, ben. é conseguir esa tal, xa veremos o destino dos cans, son, bueno, non sei se quere que fale deles, pero é significativo que está claro que o propósito non é a venta, senón o conseguir materializar esa línea de cría que tes que te ilusiona. Como dicíamos, complexo e tamén interesantísimo que nos trouxo hoxe Guillermo Campos, o veterinario de pollo, este espazo de cousas que hai que saber con Conrado Blanco, que é criador de pollo, criador oficial, como ten que ser enamorado da cría. Muchísimas grazas aos dous. Nada, gracias a ti, un placer. Chao.